Ingeniería y Gerencia de la Construcción, Project Management Professional del PMI y tiene experiencia en planeación y control de proyectos. El ingeniero César es profesor de planta de la escuela. Entonces, ingeniero, te dejo con nuestros participantes para que puedas iniciar tu charla. Perfecto, Norma, muchas gracias. Bueno, entonces, pues bueno, importante respetar nuestro cronograma, como decíamos ahorita, cómo está programada nuestra charla. Y antes que nada, darles la bienvenida a todos ustedes, deseando que estén todos ustedes muy bien, que estén bien de salud, que estén bien de ánimo, al igual que sus seres queridos, que sus familiares. Y en nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería, les doy la bienvenida a esta charla que lleva por nombre Certificación Internacional PMP del PMI, la llave para convertirse en un Project Manager global. Mi nombre es César Leal, agradezco a Norma la introducción que hizo. Y la idea es que hablemos un poco en esta charlita sobre los retos de la gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque es que nosotros, y sé que estoy generalizando, pero típicamente acá en Colombia hemos minimizado el rol de un gerente de proyectos en cuanto a la responsabilidad que tiene un gerente de proyectos, ¿sí? Entonces, quiero que hablemos de esas cositas. ¿Por qué? Porque el gerenciar un proyecto es un reto tan grande que a nivel mundial se reconoce. Tan se reconoce que existe precisamente varias, no una, sino varias certificaciones a nivel internacional con respecto al tema de gerencia de proyectos. Es un área que es de desarrollo reciente, ¿sí? Vamos a hablar precisamente que la gerencia de proyectos hoy es reconocida como una profesión, lo que implica que si uno se va a desempeñar como gerente de proyectos, lo mínimo que debería hacer es capacitarse en gerencia de proyectos, formarse en gerencia de proyectos. Porque una muy mala práctica, que vamos a hablar más adelantico de eso, es una práctica que es muy común acá en Colombia y vuelvo y les pido excusas, sé que estoy generalizando, pero en un gran porcentaje acá en Colombia se cae en un error que es considerar que porque alguien es bueno en su profesión, ya está listo para gerenciar un proyecto en esa área. Y cuando caemos en ese error, pues el desastre es inminente. ¿Y a qué me refiero con el desastre? Lo que sucede típicamente en nuestros proyectos, que el proyecto se demora el doble, cuesta el triple, que a veces ni siquiera se entrega ese alcance que se había acordado. Eso es de lo más común en nuestro país, en nuestra cultura. Y porfa, sé que me he centrado en esta introducción inicial en nuestro país, pero, pero esto es un tema a nivel mundial. Es un tema a nivel mundial que existen estas certificaciones. Y fíjense, detallemos. Certificación internacional. PMP, Project Management Professional, del PMI. Es una certificación internacional. El tener esta certificación, lo que está diciendo es que en cualquier parte del mundo, al tener esta certificación, usted lo pueden contratar para gerenciar un proyecto, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿sí? Este sellito lo que nos está diciendo es, este individuo, esta persona, sabe de gerencia de proyectos. Y eso es algo que mundialmente se está necesitando. Y si miramos nuestro país, porfa, es algo que necesitamos, ¿sí? Es algo que necesitamos cambiar en nuestra cultura, ¿sí? Debemos tener presente el compromiso y la responsabilidad
que tiene un gerente de proyectos, ¿sí?, en el momento de cumplir la famosa triple restricción, que hablaremos acá por encimita. Alcance, cronograma, costo. Habiendo dado esa pequeña introducción, me gustaría iniciar esta charla con un video que nos da el PMI. Esta certificación del PMI, del PMP, la otorga el PMI. ¿Qué es el PMI? Project Management Institute, el Instituto de Gerencia de Proyectos, que es un instituto de Estados Unidos que durante más de 50 años le ha trabajado a este tema. Insisto, no es la única institución ni es la única certificación internacional, pero sí es la institución líder alrededor del mundo con respecto a este tema. Y cuando digo líder, entre otras cosas, eso se evidencia por el reconocimiento a nivel mundial de tener esta certificación. Entonces, si usted está asistiendo a esta charla, es porque muy seguramente usted se ha dado cuenta que en pliegos de condiciones, términos de referencia de licitaciones, acá en Colombia, ya se exige esa certificación. Porque hemos aprendido, pues, a punta de darnos contra las paredes, perdón la expresión coloquial, ¿sí? Pero a punta de darnos contra las paredes, hemos entendido que la persona que esté a cargo, que sea responsable del éxito del proyecto, pues lo mínimo que debería hacer es tener formación en el tema. Entonces les decía que quiero iniciar esta charla con un video del PMI que nos da un contexto de la gerencia moderna de proyectos y que lo llama economía de proyectos. Entonces, veamos ese videíto. Activo acá el sonido. Y por favor me confirman si el video tiene audio. Sí, señor. Se escucha bien. As we adapt to new ways of working and prepare for future disruption, organizations will see a growing need for skilled project managers. The PMI 2022 Jobs Report showcases emerging sectors and trending industries where project leaders can find opportunities to drive growth and innovation in every region of the globe. Countries in the Asia-Pacific region expect their economies to grow in 2022. Meanwhile, talent is in high demand in many countries and industries. While China's economy has experienced a slight slowdown, a number of factors should contribute to increased project activity, including consumer spending increases and China's energy transition plan. Supply chain disruption and rising energy prices, along with rapid digitalization, are driving an increased demand for project professionals in Europe, especially in IT. The current conflict in the region will have long-term humanitarian and economic consequences that will require response. There has been a spike in demand throughout Latin America for project managers, particularly in the technology and manufacturing sectors. Rebounding oil pricing, government investment in high-profile mega-projects, and international events like Expo 2020 Dubai and the 2022 FIFA World Cup promise to reinvigorate the region's economy and need for project managers. The Great Resignation and supply chain problems have put job seekers in high demand in the US and Canada as companies look toward automation and digitization to protect against future disruption. Despite the pandemic, the global demand for products manufactured in South Asia has continued to increase over the past 2 years. As a result, companies are willing to invest more in project managers with strong innovation and leadership skills. Nearly a third of global aid, roughly $32 billion, is spent in Africa, and that's fueling new development jobs across the region, up to 45% of which will need project talent. The demand for project talent is high around the world. Are you ready to take your career to the next level?
Ok, entonces les comentaba, quería comentar, comenzar esta pequeña charla que vamos a tener con ese video del PMI porque nos da un muy buen contexto, ¿cierto? Nos da un muy buen contexto con respecto a lo que les comentaba, lo que hoy en día se conoce como la profesión en gerencia de proyectos. Disculpen, le estaba dando admisión a otra persona. Em, y fíjense que lo que uno puede identificar de ese video es que con estadísticas, ¿cierto? El PMI nos está diciendo, mire que se necesita a nivel mundial, fíjense que pasaron por todos los continentes, ¿cierto? Eh, hay una demanda creciente de profesionales que estén formados en gerencia moderna de proyectos. Entonces, con ese contexto, me gustaría que miráramos la agenda de esta charlita. Vamos a hablar sobre la certificación PMP. Vamos a dar unos conceptos fundamentales del tema central, ¿cierto?, de esta charla, que es proyectos y la gerencia de esos proyectos. Vamos a hablar sobre el PMI, vamos a hablar sobre el examen de certificación y habiendo entendido las oportunidades que se nos pueden abrir por el hecho de tener esta certificación, pues vamos a terminar esta charla eh, dando unos tipsitos, ¿cierto? Y dando unas recomendaciones de cómo poder obtener esa certificación PMP. Con base en esto que acabo de decir, con base en el contexto que nos da el video, nos acaba de dar ese video del PMI, es que se nos abren oportunidades a nivel global en el momento de tener la certificación PMP. ¿Ok? Entonces, hablemos de esa certificación. La certificación lleva por nombre Project Management Professional, PMP, Profesional en Gerencia de Proyectos. Es una certificación creada y emitida por el Project Management Institute, el Instituto en Gerencia de Proyectos, que como les comentaba al inicio de la charla, es un instituto de Estados Unidos que es reconocido como el líder a nivel mundial en el tema de gerencia de proyectos. ¿Sí? La certificación es reconocida a nivel mundial. Entonces, insisto, por favor, ¿sí? Ya vamos a ver numeritos por acá, pero que usted reconozca desde el inicio las oportunidades que se le abren al profesional que cuente con esta certificación, ¿sí? Por tener esta certificación, usted perfectamente se puede desempeñar como gerente de proyectos en Australia, sin necesidad de homologar ningún título, por ejemplo, ¿sí? Porque nuevamente, lo que está certificando, ¿cierto? Perdón la redundancia, esta certificación PMP es que el individuo que la posee tiene habilidades, experiencia, destreza para gestionar con éxito proyectos de cualquier organización en cualquier industria. Y cuando a uno el PMI o cualquier otra institución que se mueva alrededor del tema de gerencia moderna de proyectos hace una afirmación de este estilo, uno duda, ¿cierto? Porque uno dice, no, 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 pues espere un segundo, César, em, es que los proyectos son muy diferentes. Es más, cuando hablemos lo básico que vamos a hablar de proyectos, vamos a decir que una de las características de los proyectos es que todo proyecto es único, ¿sí? Y uno dice, un segundo, esta certificación, si yo me muevo en la industria de TI, ¿cierto? Eh, esto me lo reconocen, esto sirve ahí, claro. Y si usted se mueve en construcción, y estamos hablando no sé, hidroeléctricas, ¿cierto? Estamos hablando de construcción de carreteras, de edificios, ¿esto también es reconocido? ¿Y le sirve? Claro que sí. Para cualquier industria, en cualquier organización, para cualquier proyecto. Y ya vamos a entender el por qué, ¿sí? ¿Y qué nos dicen?
cuidado, que es que obtener esta certificación, ¿sí?, implica que el individuo, ¿cierto?, el profesional, tiene conocimientos de gerencia de proyectos para aplicarlas bajo cualquier enfoque. Y cuando hablamos de cualquier enfoque, van a aparecer términos que de pronto usted ha escuchado, ¿sí? Que en los últimos 2, 3 años han aparecido unos términos en proyectos y en gerencia de proyectos que cada día son más comunes. Enfoques ágiles, el agilismo, ¿sí? Enfoques predictivos, enfoques híbridos, iterativos, incrementales, ¿sí? El que usted obtenga esta certificación PMP, lo que está avalando es que usted, como profesional, tiene el conocimiento, la experiencia para gestionar proyectos en cualquiera de esos enfoques, en cualquier industria, en cualquier organización. ¿Ok? Y venga, ¿por qué es tan importante obtener la certificación PMP? Porque es bueno que después de su nombre usted pueda poner estas 3 letricas con el registrado, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Pues vayamos al video que acabamos de ver, ¿cierto? Hay una alta demanda de gerentes de proyectos en diferentes industrias alrededor del mundo. Y otra vez, el numerito que nos dieron ahí, ¿sí? Bien importante, ¿qué nos dice? Oiga, que es que va a haber demanda, ¿cierto?, de profesionales capacitados en este tema, alrededor de 2.3 millones por año hasta el 2030. Y recuerden, estamos en un mundo que realmente hoy en día, por fin, podemos decir que es globalizado, ¿cierto? Esa palabrita de globalización se viene utilizando desde hace un par de décadas, pero hoy en día sí no podemos negar que ya la globalización llegó y es presente. Y si usted niega esa globalización, pilas, se está perdiendo, ¿cierto?, un montón de oportunidades. Usted hoy en día, ¿cierto?, puede aplicar a trabajos en gerencia de proyectos, decíamos, en Australia, en China. Todo lo que se está desarrollando en China, lo veíamos en el video, pero también en Latinoamérica, también en África, también en Estados Unidos, en Europa lo decían, ¿cierto? Entonces, venga, hay una alta demanda que es real, ¿cierto? Esto no es una moneda al aire y usted dice, venga, como que la cosa va a ir por ese lado. No, ya es con estadísticas. Hay una alta demanda, ¿cierto?, que está prácticamente definida de aquí al 2030 en alrededor de 2.3 millones, ¿cierto?, de oportunidades laborales por año a nivel mundial. Esta certificación PMP es la principal certificación en gerencia de proyectos en Norteamérica, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá, bueno, algunos incluyen México, ¿cierto? Pero decíamos es reconocida a nivel mundial. Tan es reconocida a nivel mundial que ustedes saben que siempre entre Europa y Estados Unidos pues está como esa rivalidad, ¿cierto? Que compañías totalmente europeas pues buscan profesionales con la certificación PMP. Ellos también tienen su estándar, ¿sí? Pero la certificación del PMI, esa certificación PMP, es reconocida a nivel mundial. Les decía Australia, les decía China, Japón, India, toda Europa, Latinoamérica. Ya vamos a ver cifras en Latinoamérica. Entonces, que el tener esa certificación, pues obviamente adiciona valor a quien la posee, ¿sí? En este momento, el tener esa certificación está diciendo, este individuo sabe cómo liderar un equipo para que el proyecto tenga éxito. Y es una de las cositas que quiero que hablemos hoy. ¿En qué consiste que un proyecto tenga éxito? ¿Sí? Fíjense que es una pregunta que uno podría pensar, oiga, esto es relativamente fácil, ¿cierto? Pero haga esa pregunta, ¿cierto? En su círculo cercano, en su organización, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que no está tan claro en qué consiste que un proyecto tenga éxito.
¿sí? Entonces, esta certificación está diciendo, venga, este individuo está preparado en este tema. Este individuo sabe sobre esto. Si vamos a cositas más banales, pero que son supremamente importantes, el salario de los profesionales que poseen la certificación PMP, ¿sí? Es 16% más alto, ¿sí? Que solo tener usted su profesión, ¿sí? Al tener usted esa certificación PMP, se incrementa su salario. Y particularmente en Estados Unidos, significativamente más alto, ¿sí? Ese salario. Y una última viñetica que tengo acá anotada, que no es menor, por favor, ¿sí? La certificación PMP adiciona valor no solamente al individuo, sino a la organización, ¿sí? El profesional que está certificado PMP está contribuyendo de manera importante a que esa organización alcance sus objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque los proyectos son eso. Los proyectos son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización alcanza esos objetivos estratégicos, tácticos, operativos dentro de la organización. Dando ese primer marco de la certificación PMP, vamos al tema de la charla, ¿cierto? Por la que iniciaba, ¿cierto? Esa frasecita que les dije al comienzo. Oiga, pero venga, ¿y es que acaso gerenciar un proyecto es tan complicado? ¿O por qué es necesario tener una certificación? ¿Por qué es necesario tener una formación, ¿cierto? En este tema de gerencia de proyectos. Pues miremos cositas fundamentales de este tema. El tema de proyectos y de gerencia de proyectos se puede empezar de mil formas diferentes. A mí personalmente me encanta arrancarlo por acá porque nos da un contexto que permite integrar muchas de las cosas que usted en el mundo laboral ya ha vivido. Me explico. Toda organización hace trabajo, ¿sí? Toda organización hace trabajo. Ese trabajo básicamente se puede agrupar en dos: trabajo ordinario y trabajo especial. Este ordinario no es un adjetivo peyorativo ni mucho menos, ¿sí? No es que estamos diciendo es un trabajo ordinario, no. El trabajo ordinario, ¿qué características tiene? Es un trabajo permanente, es un trabajo repetitivo. ¿Lo vamos a asociar con qué concepto? Procesos, operaciones, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener trabajo especial, que lo vamos a asociar con proyectos. Entonces, ponle cuidado. Siempre que hablemos de gerencia, hay que ponerle apellido a la palabra, porque es muy diferente si uno habla de una gerencia general, así habla de una gerencia de operaciones, así habla de una gerencia de proyectos. Puede que compartan temas, claro, es gerencia, pero son cosas diferentes. Tan diferentes son que fíjese que usted puede encontrar programas de maestría en gerencia de operaciones, o un programa de maestría en gerencia de proyectos, o un programa de maestría en gerencia general, un MBA, administración de empresas, ¿cierto? Master in Business Administration, eso es un MBA, gerencia general. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué existen todos esos programas? Pues porque son cosas diferentes. Insisto, puede que compartan temas, sí, pero son cosas diferentes. O si no, ¿por qué existen todos esos diferentes programas de maestría? ¿Sí? Entonces volvamos acá. Toda organización hace trabajo y a la cabeza de esa organización, ¿quién está? Pues el presidente de la organización, el CEO, el Chief Executive Officer. ¿Qué debe aplicar? ¿Sí? ¿Qué herramienta debe aplicar para gerenciar su empresa? Pues gerencia general. Y el trabajo que hace la organización lo agrupamos en estos dos que estábamos diciendo. Trabajo ordinario, permanente, repetitivo, operaciones. Y a la cabeza de las operaciones que vamos a tener, gerentes de operaciones. Y trabajo especial.
Y a la cabeza de ese trabajo especial que vamos a tener, gerentes de proyectos. ¿Por qué esto es tan importante? Hay una cita de Abraham Maslow que dice lo siguiente: si usted la única herramienta que conoce es un martillo, todo problema le va a parecer un clavo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted lo único que conoce es el martillo, todo lo que se le atraviese usted lo va a coger a martillazos. Y pilas, que de pronto esa no era la herramienta adecuada para lo que usted tenía en manos ahí. Uniendo eso con lo que ya habíamos dicho, un error grande es que usted utilice la herramienta no apropiada para lo que tiene en sus manos en ese momento. Me explico. Si usted quiere utilizar gerencia de proyectos para manejar su empresa, su organización, usted va a fracasar. Si usted quiere utilizar gerencia general para manejar una operación, usted va a fracasar. Si usted quiere utilizar gerencia de operaciones para manejar su proyecto, usted va a fracasar. Usted tiene que entender qué tiene en sus manos para utilizar la herramienta adecuada. Y si usted lo que tiene en sus manos es un proyecto, usted debe utilizar la gerencia de proyectos. Y de ahí la importancia de que usted se capacite en gerencia de proyectos. ¿Listos? Bien. Pero venga, César, ¿cómo se relacionan los proyectos con una organización? ¿Cuál es el origen de un proyecto? ¿Qué es un proyecto? ¿Cierto? Porque ya cuando uno se pone formal a mirar estos términos y estos conceptos, que son términos y conceptos que todos los días se le atraviesan a usted. No estoy exagerando, ¿verdad? A usted todos los días se le atraviesa la palabrita proyecto. ¿Pero usted sabe realmente qué es un proyecto? ¿Y usted sabe cuál debería ser el origen natural de un proyecto? Pues hablemos de esas cositas. Imagínense que vamos a crear una organización, ¿sí? Si vamos a crear una organización, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos mirar? ¿Qué es lo primero que deberíamos analizar? El entorno, ¿sí? Si queremos generalizar, la palabra adecuada es el entorno, ¿sí? Debemos mirar qué oportunidades, qué necesidades, qué problemas, qué exigencias hay en ese entorno, ¿cierto? Es lo primero que debería analizar. Porque a veces cuando hago esta pregunta, oiga, si vamos a crear una empresa, ¿qué es lo primero que hay que mirar? Entonces, pues el qué hay que hacer, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer como organización? Bueno, pues para poder definir qué vamos a hacer como organización, pues usted lo primero que tiene que analizar es el entorno. ¿Mm? Y cuando hablamos de entorno, se habla de entorno externo y de entorno interno, ¿vale? Ya vamos a entender por qué mencionamos eso. Pero analizamos el entorno. Y cuando uno analiza el entorno, pues utiliza un montón de diferentes herramientas que suelen estar por ahí, ¿cierto? Y que le recomiendan a uno. Hacer un análisis PESTA, por ejemplo, ¿cierto? Acá está su versión en inglés: político, económico, social, tecnológico, ambiental, ¿sí? O el TICOP, ¿cierto? Mirar la parte técnica del medio ambiente, ¿cierto? Otra vez el ambiente, lo comercial, lo operacional, lo político. Le dicen tenga en cuenta las características de ese entorno, que es el famoso entorno VUCA, que hoy en día eso se habla por todo lado. Ese entorno es volátil, tiene incertidumbre, tiene complejidad, tiene ambigüedad. Es un reto, ¿cierto? Estar en ese entorno. Y esto a veces uno no lo entendía, pero con la pandemia, ¿cierto? Lo que dicen, ¿cierto? La realidad supera la ficción. Viene y aparece la pandemia y pilas, yo tengo que ajustarme a esos cambios en el entorno. El caso es que lo primero que hay que hacer es analizar ese entorno. Con base en ese entorno se empiezan a definir un montón de cositas, ¿sí? Que son del punto de vista de gerencia general, gerencia estratégica. ¿Arrancando por dónde? Por algo que acá en Colombia no hemos entendido bien: los valores estratégicos de la organización, ¿sí? ¿Y por qué digo que no lo hemos entendido bien? Porque acá en Colombia, si usted va a cualquier organización y pregunta que cuáles son los valores, primero, la gente se va a asustar, ¿cierto? Y va a decir, yo no los conozco, la verdad.
hasta que aparece alguien que casi siempre es alguien que pertenece a calidad dentro de la organización. Y le dice, no, claro, eso lo tenemos definido acá. ¿No ve que los tuvimos que definir para sacar la certificación ISO, por ejemplo? Y le muestran cuáles son los valores de la organización. Y porfa, no estoy exagerando. Típicamente acá en Colombia, sin importar de qué sea la organización, son los mismos valores. Honestidad, responsabilidad, respeto y pilas. Si queremos estructurar esto correctamente, esos valores pues realmente no se refieren a eso. Porque típicamente acá cuando uno habla de honestidad, responsabilidad, respeto, ¿cierto? Está hablando es de un código de ética, un código de conducta profesional que usted espera que tengan todos los miembros de la organización, ¿cierto? En la organización. Pilas, no. Cuando hablamos de estos valores, realmente estamos hablando es de una convicción filosófica que usted está seguro lo va a conducir al éxito. ¿Y por qué sale el rectangulito ahí? Oiga, porque usted muy seguramente ha escuchado que cuando usted utiliza este término no va solito, ¿cierto? Va acompañado de ¿qué? Marco de valores, ¿sí? El marco de valores. ¿Que por qué se llama así? Pues no lo están diciendo, ¿sí? No lo están expresando para que usted se lo imagine. Marco de valores, ¿a qué se refiere? Que todo lo que haga la organización debe estar dentro de su marco. Que lo que esté fuera de ese marco, pues no cabe en la organización. ¿Listo? Entonces, ese marco de valores se refiere a esa convicción filosófica que usted está convencido lo va a conducir al éxito. Y mire lo bonito, y qué pena que grite, yo me emociono, ¿cierto? Y empiezo a gritar, pero póngale cuidado. ¿A qué me refiero que mire lo bonito? Lo que para esta organización es éxito puede ser muy diferente, puede ser diametralmente opuesto a lo que para esta organización, esta otra organización, entiende como éxito. ¿Sí? Entonces, otra vez, qué estamos identificando acá? Que usted nunca puede decir, nunca podría decir que los valores de una organización están mal, que están equivocados. Pues no, usted lo máximo que podría decir es que no comparte los valores de una organización, ¿sí? Pero el marco de valores es esa convicción filosófica que usted está seguro lo va a conducir al éxito. Que como organización, ¿qué entiende usted como éxito? Puede ser diferente a lo que otra organización entienda por éxito, pero que todo lo que haga la organización está orientado a eso y está dentro de ese marco. ¿Listo? ¿Ok? Perdón el ejemplo súper trillado, pero para no dejar esto sin ejemplo, Apple, innovación. Durante años, valor estratégico clave de Apple, la innovación. Apple se dedica a copiar lo que otro desarrolló y hacerlo en masa y no, y competir por precio y no. La idea es innovar siempre. Bueno, pero no me detengo acá porque no es nuestro tema, ¿cierto? Decíamos, se analiza el entorno y se definen un montón de cositas desde el punto de vista de gerencia general, gerencia estratégica, arrancando por dónde? Por los valores de la organización. Esos valores estratégicos que nos dan el marco. Pero se definen un montón de otras cositas. Dentro de ese montón de otras cositas, hay tres fundamentales que usted toda la vida ha escuchado, ¿sí? Misión, visión y estrategia. Y vengan, se los confieso, yo soy ingeniero civil. Y la primera vez que a mí me hablaron de esto, yo decía, es pura carreta, ¿cierto? A mí póngame a hacer integrales triples y a calcular la carga en la viga y... Pero porfa, esto no es carreta. Esto es clave para entender el funcionamiento de una organización. Sin entrar en definiciones largas y aburridoras, ¿qué entender por misión? Lo que hago, lo que soy como empresa. Algunos dicen la razón de ser de la empresa. Soy una compañía de ingeniería civil dedicada al diseño y construcción de acueductos.
Y otra vez acá los que sean administradores, ingenieros industriales que estén asistiendo a esta charla dirán, no, 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 pero un segundo, César, no, no, eso no es tan así. Esto tiene su ciencia, ¿cierto? Eso se tiene que expresar en primera persona, en tiempo presente, mencionar valores, mencionar cómo se va a diferenciar de su competencia. Listo. El caso es que es tiempo presente, lo que soy, lo que hago como empresa. Soy una compañía de ingeniería civil dedicada al diseño y construcción de acueductos, respetando el medio ambiente, garantizando tecnología de punta a mis clientes. Listo. La visión, en cambio, me está hablando es de futuro, ¿cierto? Y otra vez, sin entrar en definiciones largas y aburridoras, porque esto da para discutir todo lo que usted quiera. Hay quienes dicen la visión debe ser inalcanzable, porque si la alcanza, ¿qué hace? ¿Cierra la empresa? Y entonces le dicen, no, venga, no sea tan exagerado. Usted tiene visión a 5 años, visión a 10 años, visión a 20 años. El caso es que estamos hablando de futuro. Y la estrategia es el cómo vamos a llegar allá. Para poder materializar la estrategia, ¿cierto? El cómo, entonces se plantean objetivos. Objetivos en los 3 niveles que tiene toda organización. Nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo u operacional. Es decir, que esta estrategia va a estar compuesta por objetivos estratégicos, objetivos tácticos, objetivos operativos. ¿Listo? No voy a entrar a diferenciarlos. Bueno, mencionémoslo por encimita. La diferencia, entre otras, es el tiempo, ¿cierto? Entonces, objetivos operacionales de menos de un año, objetivos tácticos entre 1 y 3 años, objetivos estratégicos entre 3 a 5 años o más. El caso es que pónganle cuidado, por favor, y otra vez me va a emocionar y entonces voy a gritar. Entonces, discúlpenme. ¿Qué pasa? Que estos objetivos son dinámicos. ¿Qué quiere decir que sean dinámicos? Que no es que usted estableció estos 5 y ya cumplió los 5 y entonces ¿qué hace? ¿Cierra la empresa? No, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Que tan pronto usted cumple uno, le aparece otro. Es más, póngale cuidado. Esto es dinámico porque todo esto es dinámico. ¿Por qué? Porque el entorno cambia. Estamos descubriendo agua tibia, ¿cierto? Estamos descubriendo una de las cosas que son comunes a todas las gerencias. Usted sea gerente general o gerente de operaciones o gerente de proyectos, usted debe reconocer que el entorno cambia y eso lo va a afectar a usted y a su proyecto, a su operación, a su organización. Entonces repito lo que estaba diciendo. Esto es dinámico. ¿Por qué? Porque todo esto es dinámico. ¿Por qué? Porque el entorno cambia. Rápidamente. ¿Puede haber un cambio en el entorno que me afecte uno de estos objetivos estratégicos? Claro. Agrandémoslo. ¿Puede haber un cambio en el entorno que me cambie toda la estrategia organizacional? Sí. Agrandémoslo. ¿Puede haber un cambio en el entorno que me haga cambiar la visión? Sí. Sigamos. ¿Puede haber un cambio en el entorno tan grande que me cambie la misión? Sí. Oiga, a eso a lo que usted se dedicaba, qué vaina, pero ya no puede seguir dedicándose a eso. El entorno cambió. Y pónganle cuidado, por favor, que muchos no dan este salto también. ¿Poder cambios en el entorno que me hagan cambiar los valores? Sí, claro que sí. Es que todo esto es dinámico, porque el entorno cambia. O hace 20 años, ¿cuántas organizaciones hablaban de compromiso social y cuántas organizaciones hablaban de compromiso con el medio ambiente? Hoy en día, ¿qué organización no habla de eso? Como uno de sus valores claves. ¿Listo? Entonces, porfa, todo esto es dinámico. ¿Por qué? Pues porque la organización está enmarcada en el entorno y el entorno cambia. Y por favor, cada vez cambia más rápido. Estamos en la 4ª revolución industrial. Y si usted se pone a mirar, ¿cierto? De la primera a la segunda había un poco más de 100 años, de la segunda a la tercera había un poco menos de 100 años, ¿cierto? Y ahorita estamos entendiendo la 4ª y ya se está hablando de la 5ª revolución industrial. Esto es exponencial. Lo que ha cambiado el mundo, lo que ha cambiado la humanidad, ¿cierto? En estos últimos 200 años, versus comparado con los siglos de
esta cosa es exponencial. Esto cada vez cambia más rápido, ¿sí? Todo esto no es otra cosa que la famosa planeación estratégica de una organización. Por eso usted ha visto que en su organización todos los años, como mínimo, todos los años, dicen vamos a hacer planeación estratégica, ¿cierto? ¿Y en qué consiste eso? Analizar el entorno, los cambios del entorno y mirar cómo eso ajusta, cambia los objetivos estratégicos, tácticos, operativos, la estrategia, la visión, la misión, los valores y ajuste eso. Dicho de otra forma, ¿usted hace la planeación estratégica de su organización y eso le sirve de aquí a 20 años? No. Y otra vez, depende de la industria de la que estemos hablando. La industria de la construcción no se mueve igual que si usted se mueve en apps, ¿cierto? Si usted se mueve en apps, tiene que estar actualizando esto más rápido, no tiene que esperar un año. Si usted espera un año para ajustar toda su planeación estratégica, fregado se lo cuento. Ahora, volvamos a nuestro tema. Para alcanzar estos objetivos, ¿sí? Estratégicos, tácticos, operativos, u operacionales, ¿qué se plantean? Y por fin aparece nuestra palabrita, proyectos. Entonces, mire lo interesante, mire lo importante que acabamos de descubrir. ¿Qué son los proyectos? Son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización cumple sus objetivos estratégicos. ¿Sí? Porfa, mire, lo voy a decir de no sé cuántas formas se me ocurre ahorita decirlo, ¿sí? Pero necesitamos entender esto. Esto debería ser el origen natural de los proyectos, ¿sí? Su organización debería estar lo suficientemente bien estructurada, es decir, con todo esto definido, ¿sí? Para que sea la misma estrategia la que le diga qué proyectos hay que hacer. Otra forma de transmitirles esto, porque insisto, esto es fundamental. Si en su organización ustedes tienen que reunirse a pensar a ver qué proyecto se le ocurre hacer, usted está muy mal como organización, ¿sí? Y lo hacemos mucho acá en Colombia, otra vez con todo cariño, ¿cierto? Palo en nuestra cultura. Venga, lluvia de ideas, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué proyecto se le ocurre? ¿En serio? Su organización debería estar lo suficientemente bien estructurada para que sea la misma estrategia la que le diga qué proyectos hay que hacer, ¿sí? Este debería ser el origen natural de los proyectos. Entonces, otra vez, ¿qué son los proyectos? Son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización cumple sus objetivos estratégicos. Agrandémoslo. ¿Qué son los proyectos? Son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización desarrolla su estrategia organizacional. Agrandémoslo. ¿Qué son los proyectos? Son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización se acerca a su visión. ¿Se acuerdan? La estrategia es el cómo vamos a llegar acá donde queremos llegar. Entonces, dicho todo junto, ¿qué son los proyectos? Son el medio, son la herramienta a través de la cual una organización cumple sus objetivos estratégicos. Es decir, desarrolla su estrategia organizacional. Es decir, se acerca a su visión. Habiendo dicho eso, pero sobre todo, habiendo entendido eso, ¿los proyectos serán importantes en una organización? Pero por favor, son claves, son críticos. Habiendo entendido eso, la organización dirá, oiga, y que la persona que esté a la cabeza de ese proyecto, él o ella, sepa de gerencia de proyectos, ¿será importante? Pues obvio. Entonces, contrate una persona que tenga un posgrado en este tema. Contrate una persona que tenga la certificación PMP, Project Management Professional, profesional en gerencia de proyectos. Y lo que les decía al comienzo de la charla, muy seguramente varios de ustedes están acá. ¿Por qué? Porque lo han vivido y porque saben que en los pliegos de condiciones, los términos de referencia de un proyecto, ¿cierto? ¿Qué le piden al que esté licitando? Oiga, que tenga un profesional certificado PMP. ¿Para qué? Pues no ve que es el que va a estar a la cabeza de la gerencia del proyecto. Entonces, entre líneas que nos están diciendo, que listo, que usted va a recibir tantos puntos adicionales en esa licitación,
si tiene una persona que esté capacitada en gerencia de proyectos, gerenciando el proyecto. Porque no ve que es apenas obvio. ¿Ok? La gerencia de proyectos debe ser entendida como una profesión. Un par de cositas más sobre este gráfico, ¿sí? Que podemos decir 100 más, pero acá en esta charla, ¿cierto? Lo fundamental. Vale, cuidado. A veces el objetivo estratégico es tan grande que con un solo proyecto no alcanza. Entonces, ¿qué debemos crear? Un programa. ¿Qué es un programa? Porfa, en concepto así básico para entenderlo acá. ¿Qué es un programa? Un conjunto de proyectos para alcanzar objetivos estratégicos. Porque es que con un solo proyecto no alcanzaba. Y a veces el objetivo estratégico es tan grande que con un programa no alcanza. Entonces, ¿qué creamos? Portafolios. ¿Qué son portafolios? Conjuntos de proyectos, programas para alcanzar objetivos estratégicos. ¿Listo? Entonces, la jerarquía, según el PMI, que es lo que estamos hablando acá, es proyecto, programa, portafolio. Y al conjunto completico de todas esas cosas, lo vamos a llamar como portafolio también. ¿Listo? Proyecto, programa, portafolio y portafolio. Y a la cabeza de cada una de esas cosas va a haber alguien, un responsable, él o ella, que lo vamos a llamar como gerente de proyecto, gerente de programa, gerente de portafolio. Pero si estamos hablando del portafolio grandotote, eso es tan de alta responsabilidad, ¿cierto? Tan de alta jerarquía que no se le puede poner semejante responsabilidad a una sola persona. Entonces se le pone a un grupo de personas, el comité de portafolio. ¿Sí? Si estamos hablando del portafolio grandotote, eso lo maneja un grupo de personas, el comité de portafolio. ¿Listos? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted mira esto y ya lo entendió, usted dice, oye, no, pero entonces esto es como fácil. Porque entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear un proyecto para alcanzar este objetivo, un portafolio para alcanzar esto, un programa para esto, un proyecto para esto, un programa para esto, un proyecto para esto. Y los ejecuto todos al tiempo y en menos de nada, pues ya llegué a donde quería llegar. Esta vaina es muy fácil. Pues no, ¿cierto? Porque ¿qué se nos está olvidando? Los recursos. ¿Y qué pasa con los recursos? Que los recursos son limitados. Tremendo problema. Mire, esa es otra de las cosas que son comunes a todas las gerencias. ¿Un gerente de proyectos se ve afectado porque los recursos sean limitados? Pues claro. ¿Un gerente de operaciones? También. ¿Cierto? ¿Un gerente general? También. Entonces, si los recursos son limitados, ¿qué va a suceder? Pues que no podemos hacer todo eso al tiempo. Entonces, ¿cuál será la solución? Priorizar. Esa es la eterna solución, esa es la eterna respuesta a ese eterno problema, ¿sí? En proyectos, ¿por qué digo eterno? Porque pónganle cuidado, en proyectos, por ejemplo, usted en un proyecto puede identificar fácilmente 300 riesgos. ¿Tiene recursos para hacerle gestión a los 300 riesgos? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Priorice. Entonces, acá el comité de portafolio hace lo mismo. Prioriza, ¿sí? Todos estos no son todavía ni proyectos, ni programas, ni portafolios. Son iniciativas que se presentan a través de una figurita que estoy seguro usted ha escuchado, un business case, un caso de negocio. Y se le presentan al comité de portafolio. Y el comité de portafolio prioriza y dice, vea, de acuerdo a lo que está pasando en este momento, esto es lo prioritario por alcanzar. Quiere decir que esta iniciativa es la prioritaria. Y como es la prioritaria, de esos recursos que son escasos, le vamos a asignar recursos para ejecutar esa iniciativa. En ese momento es que empieza el proyecto, a través de un documento que usted ha escuchado mencionar que se llama el Project Charter, el acta de constitución del proyecto. ¿Cómo así, César? Entonces los otros no eran proyectos todavía. No, son iniciativas. Solamente es proyecto cuando la organización adquiere un compromiso formal con eso. ¿Qué más compromiso formal
que asignarle recursos de esos que son escasos, ¿sí? Que son limitados. Ah, eso se hace a través del acta de constitución del proyecto. ¿Listos? ¿Vale? Y ahí es que empieza el proyecto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un conjunto de proyectos, programas, portafolios, operaciones y el portafolio grandotote. A ese conjunto se le conoce con el nombre de Organizational Project Management, gestión organizacional de proyectos. ¿Sí? ¿Qué es la gestión organizacional de proyectos? Miren por favor la pantalla. La gestión organizacional de proyectos es todo ese sistema, todo ese conjunto de proyectos, programas, portafolios, operaciones, a través de la cual una organización desarrolla su estrategia. ¿Para qué? Para adicionar valor. Adicionar valor, ¿en qué se traduce? Llegar donde usted quiere llegar como organización. A todo ese conjunto de cosas se le llama gestión organizacional de proyectos. Este grafiquito de acá, que es tomado de la guía PMBOK, es la versión del PMI de este grafiquito mío, ¿cierto? Es lo mismo. Un portafolio, o el portafolio más bien, está compuesto por otros portafolios, programas, proyectos, operaciones. Un programa está compuesto por proyectos. Si tuviéramos más tiempo, profundizaríamos acá que un programa también puede ser proyecto con operación, ¿sí? Pero todo ese conjunto que comparten recursos e interesados se conoce como gestión organizacional de proyectos. ¿Ok? Y pónganle cuidado, para concretar lo que acabamos de entender, ¿cuál es la gran diferencia entre la gerencia de portafolio y la gerencia de proyectos y de programas? Que la gerencia de portafolio se centra en ejecutar los proyectos y los programas correctos. Traducción, pues la priorización que habíamos dicho. Hay un montón de iniciativas que se le presentan ¿a quién? A la gerencia de portafolio. Y la gerencia de portafolio, ¿qué es lo que hace? Priorizar y decir, este es el proyecto correcto para ejecutar en este momento. Y si hay más recursos, pues podemos hacer este programa que sería el segundo en prioridad. ¿Y alcanza más recursos? No, no alcanzan más. Ah, entonces vamos con esos. De eso se encarga la gerencia de portafolio. Una vez la gerencia de portafolio ya ha priorizado, ¿entra qué? La gerencia de programas y la gerencia de proyectos. ¿Que en qué se centran? En ejecutar de manera correcta los proyectos y los programas. ¿Listo? Entonces fíjense cómo es todo está integrado. Una vez ya está definido, ¿cierto? ¿Cuáles son esos proyectos y programas correctos, ¿sí? Para ejecutar, entra la gerencia de proyectos y la gerencia de programas para garantizar que ese proyecto, que ese programa se ejecute de manera correcta. ¿Listos? Bien. Y les decía, porfa, un par de cositas más acá de esos conceptos claves. Es que miren, les decía, estos términos se le atraviesan a uno todos los días. Trate de ser consciente y se va a dar cuenta que todos los días esa palabrita a usted se le atraviesa. ¿Sí? Proyecto, siempre, porque la escucha, porque usted la dice, porque está en problemado gerenciando uno de esos, ¿cierto? Pero ¿qué es un proyecto? Yo siempre digo, uno toma 20 libros de proyectos y encuentra 20 definiciones de qué es un proyecto. Pero si usted se pone a detallarlas, a entenderlas y las compara, se da cuenta que le están hablando de lo mismo. Entonces, más que centrarse en una definición, centrémonos en las características fundamentales. ¿Qué hace que un proyecto sea un proyecto? Y nos vamos a dar cuenta que toda definición de proyecto, incluida esta, que es la que da el PMI, gira alrededor de 3 características fundamentales. Que el proyecto es temporal, que todo proyecto tiene un producto y que además todo proyecto es único. ¿Listo?
3 características que parecen bobísimas, ¿sí? Pero que marcan la gran diferencia entre lo que es la gerencia de proyectos de lo que son las demás gerencias. ¿Se acuerdan que decíamos a la palabra gerencia hay que ponerle apellido? ¿Sí? Por ejemplo, esta primera, que es temporal. Eso es una diferencia enorme entre la gerencia de proyectos y las demás gerencias. Porque si me disculpan, y acá estoy simplificando un montón, ¿sí? A un gerente general, al CEO de una organización, ¿para qué le pagan? 2 palabritas fundamentales, productividad y competitividad. Que la organización sea productiva, que la organización sea competitiva a través del tiempo. A un gerente de operaciones, ¿para qué le pagan? Para que mantenga la operación a través del tiempo y la mejore. Pero simplificando acá el concepto, a un gerente de proyectos, ¿para qué le pagan? Para que acabe, ¿sí? Que es cuando vienen y le dicen no sé, a Luis Carlos, oiga, venga, acuérdese que esto es un proyecto. O sea, ¿qué hubo? ¿Cuándo va a terminar? ¿No es que el proyecto es temporal? Insisto, esa característica que parece tan boba es fundamental y diferencia el proyecto de lo demás. Un ejemplo rápido para que me entienda esto. Una cosa, usted siempre ha escuchado esto, una cosa es tener un grupo de personas y otra cosa es tener un equipo. Y transformar el grupo en un equipo es responsabilidad de quién? Del gerente, sea de lo que sea, gerente general o gerente de operaciones o gerente de proyectos. Sí, pero un gerente de operaciones puede decir, oiga, voy a hacer actividades de construcción de equipo, team building activities, voy a hacer actividades de construcción de equipo, una cada mes. Y de acá a 10 meses ya transformé el grupo en un equipo. ¿Un gerente de proyectos puede hacer eso? No, porque el proyecto es limitado en el tiempo. Si el proyecto dura 10 meses, no puede decir, me va a tomar 10 meses para transformar el grupo en un equipo. ¿Listo? Tengo que hacerlo lo más pronto posible. Entonces, fíjense cómo esa característica de temporalidad, y eso es solo un ejemplo, porfa, hay 10.000 más de cómo esa característica de temporalidad marca la diferencia entre la gerencia de proyectos y las demás gerencias. Que todo proyecto tiene un producto, que puede ser un bien o un servicio, pero ¿qué nos dice la gerencia moderna de proyectos? Pilas, que además se definan y se acuerden entregables. ¿Por qué son claves los entregables? Y fíjense que esa es una palabrita que acá en Colombia cada vez utilizamos más, ¿cierto? ¿Por qué son fundamentales los entregables? ¿Por qué nos dicen que además del producto defina y acuerde entregables? Porque los entregables nos van a permitir controlar de mejor manera el proyecto. Y que todo proyecto es único. Discúlpenme que no me detenga tanto en el tema, pero es un vistazo a grosso, ¿cierto?, de este tema. Uno puede caer en el error de ser muy radical con esta última característica. Entonces, porfa, no caiga en esa radicalidad, ¿sí? No se sobreactúe, digo yo siempre, ¿sí? ¿Qué nos dicen todos estos que han desarrollado los estándares de gerencia moderna de proyectos? Oiga, que algo sea único no quiere decir que sea completamente único. Todo proyecto es único, pero no quiere decir que sea completamente único. Si usted se sobreactúa con eso, se va a enredar. Porque, por ejemplo, construir una carretera es un proyecto, sí. ¿Y acaso es la primera carretera en toda la historia de la humanidad que se va a construir? Pues no. Pero no ve que esa carretera no estaba ahí antes, entonces pues eso es un proyecto. Oiga, el software de manejo de inventarios que le estoy desarrollando al Éxito, ¿es que acaso es el primer software de manejo de inventarios? No, pero el Éxito no lo tenía y no lo tenía de esa manera. ¿Ok? Entonces son características fundamentales de un proyecto. Y porfa, ¿qué entendimos ya? Que es que todo proyecto, perdón que grite, perdón si lo asusté, todo proyecto debe adicionar valor a la organización. No, sino ¿por qué se está haciendo? ¿Para qué se está haciendo? Todo proyecto debe adicionar valor a la organización. ¿Qué es adicionar valor a la organización? Esto. Todo proyecto debe contribuir a obtener objetivos estratégicos. ¿Y qué son los objetivos estratégicos? La estrategia. ¿Qué es la estrategia? El cómo se va a llegar donde queremos llegar. Todo proyecto debe adicionar valor a la organización que no necesariamente
quiere decir que dé utilidades. No, es que yo puedo contribuir de diferentes formas, no solamente con dinero, a llegar a donde yo quiero llegar como organización. Entonces, todo proyecto adiciona valor a la organización, lo que implica que todo proyecto genera cambio. ¿Por qué? Miren este grafiquito, por favor. Porque a través de los proyectos, una organización está pasando de un estado presente a un estado futuro en un periodo dado. Entonces, la grafiquita parece boba, pero mire conceptualmente todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Todo proyecto adiciona valor. En este eje, en el eje Y, está pasando de acá, de una situación actual a una situación futura. Está adicionando valor. En un periodo, ¿no es que el proyecto es temporal? ¿Ok? Eso implica ¿qué? Un cambio. ¿Y por qué mi entonación? ¿Y por qué la pausa? ¿Y por qué me pongo dramático? Pues porque, oiga, usted como buen ser humano, ¿qué pasa? Que uno es resistente al cambio. Y entonces todo proyecto genera cambio. Y entonces todo proyecto genera conflicto. Y eso es un complique. Y si usted está a la cabeza de ese proyecto, a usted le toca lidiar con todo eso. ¿Sí? Esos conflictos que se generan porque la organización pasa no sé, de un sistema actual a un sistema nuevo, ¿cierto? Un software, de una plataforma de comunicaciones, por ejemplo. Eso es un conflicto, ¿sí? Todo proyecto genera cambio. Y entonces llegamos a uno de esos conceptos fundamentales. ¿En qué consiste que un proyecto tenga éxito? Yo les decía, haga el ejercicio, ¿sí? Mañana, allá en su sitio de trabajo, ponga el tema. Oiga, venga, ¿en qué consiste que un proyecto tenga éxito? Y se va a dar cuenta de lo perdidos que estamos, ¿sí? Muy concreto, el éxito del proyecto es la suma de dos éxitos, el éxito del producto y el éxito de la gerencia del proyecto. El éxito del producto no es otra cosa que ese grafiquito que ya vimos. Es decir, el éxito del producto es que el producto realmente haya contribuido a obtener ese objetivo por el cual se originó el proyecto. ¿Listo? Y mire lo complicado. El proyecto es temporal. Típicamente, ¿por qué digo el típicamente gritadito? Porque recuerden que todo proyecto es único, entonces pues hay que tener cuidado, ¿cierto? Con las generalizaciones. Pero típicamente, ¿cierto? Típicamente, todo proyecto, cuando termina y entrega el producto, no ha alcanzado el objetivo por el cual se originó. Típicamente ese objetivo se consigue es a través de la operación del producto del proyecto. Entonces estamos descubriendo otra cosa, que una cosa es el ciclo de vida del proyecto y otra cosa es el ciclo de vida del producto del proyecto. ¿Listos? Entonces, pilas, el éxito del proyecto es la suma de dos éxitos. El éxito del producto, sé que acá se los pongo como, si usted es experto en calidad, esto usted lo ha escuchado 1000 veces. Conformance to requirements and fitness for use. Cumplir con requerimientos y que eso sirva, que haya alcanzado eso para lo que se creó ese producto. Pero a eso ¿eso ya es suficiente para decir que el proyecto fue exitoso? No. A eso hay que sumarle el éxito de la gerencia del proyecto, que es algo que usted ha escuchado 1000 veces, la famosa triple restricción, que es que cumplir el alcance, entregar lo que tengo que entregar, en el tiempo y en el costo que se acordó. Alcance, tiempo y costo. Y esa es la famosa triple restricción, que también le hablan a usted de la restricción ampliada. ¿Por qué? Porque a esas tres cosas súmele calidad y riesgos. Otra vez con cariño a nuestra palo a nuestra cultura de proyectos. Nosotros hacemos gestión de riesgos solo en algunas industrias.
¿Los riesgos afectan la consecución del alcance? Sí. ¿Del tiempo? ¿De entregar a tiempo? Sí. ¿De entregar en el costo? Sí. Entonces es absurdo que usted piense que puede cumplir la triple restricción, entregar lo que tiene que entregar como lo tiene que entregar en el tiempo y en el costo que se acordó, si usted no hace gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un evento futuro posible discreto que afecta al proyecto para bien o para mal. Usted tiene que hacer la gestión de riesgos. ¿Sí? Otra vez, culturalmente, y vean, es con todo el cariño, pero también con toda la gana, palo a nuestra cultura. Oiga, ¿y su proyecto por qué se demoró el doble? ¿Qué contestamos típicamente en nuestra cultura? No, un montón de imprevistos. ¿En serio eran imprevistos? Usted se pone a mirar y no, eran riesgos. Y usted debió haberle hecho una gestión a esos riesgos. ¿Listo? La suma de estos dos éxitos nos da el éxito del proyecto. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que un proyecto tenga éxito es una cosa muy complicada, que requiere mucho esfuerzo. ¿Y quién está a la cabeza de ese proyecto? El gerente del proyecto. ¿Listo? Puede haber proyectos en los cuales el producto tuvo éxito, pero la gerencia no. O al contrario, ¿cierto? La gerencia tuvo éxito, pero el producto no sirvió para lo que se pensó que se iba a hacer ese proyecto. ¿Listo? Bueno. Y por último, dentro de estos conceptos fundamentales, ¿cierto? ¿Qué nos dicen? Recuerde, todo proyecto es único. Entonces, miren, por favor, por favor, por favor, ¿sí? Se los digo, se los digo con toda la pasión del mundo, ¿cierto? Con todo el cariño del mundo, pero contundente. No caiga en radicalidades sobre el tema de gerencia de proyectos. ¿Cómo así, César? ¿A qué se refiere con eso? Que es que usted escucha, y perdón que generalice, ¿cierto? Pero si usted es ingeniero civil y se ha movido en proyectos que tienen que ver con la construcción de la hidroeléctrica, con la construcción de una carretera, con la construcción de un edificio de apartamentos, usted va a escuchar gente que dice, es que lo que funciona es lo predictivo. Eso del agilismo y esas cosas, eso es pura carreta. Y si usted es ingeniero de sistemas, ¿cierto? Y se ha movido es en eso, en desarrollo de software, desarrollo de apps, todas esas cosas, ¿usted qué va a decir? ¿O qué escucha por ahí? Oiga, es que el agilismo es lo moderno, eso de lo predictivo, eso está mandado a recoger, eso, porfa, no. Miren, dentro de esto que hemos visto hoy en esta charla y que considero yo es lo fundamental, ¿qué hemos dicho? Que todo proyecto es único. Entonces, si usted quiere ser un buen gerente de proyectos, debe entender que lo que le funcionó muy bien para este proyecto no necesariamente le funciona para el otro proyecto. Que usted lo que debe entender son las características y particularidades del proyecto que tiene en ese momento en sus manos y conocer un montón de herramientas, técnicas, procesos, enfoques, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, y seleccionar lo que usted considere que mejor le funciona para el proyecto que tiene en sus manos en ese momento. Un buen gerente de proyectos debe saber de enfoques ágiles, sí. Debe saber de enfoques incrementales, iterativos, predictivos, sí. Y por encimita, porfa, porque otra vez, pues esto se puede profundizar. Imagínese, usted puede hacer un doctorado en gerencia de proyectos. Con eso le digo todo. ¿A qué me refiero que con eso le digo todo? Pues que esto es un montón de tema. Que usted siendo ya profesional necesita por lo menos 5 años adicionales, ¿cierto? Para conocer todo este tema en profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que es muchísimo tema. Que si usted quiere certificarse PMP, pues usted debe mostrar a través de ese examen que vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Que usted entiende, conoce y sabe aplicar herramientas y técnicas en enfoques predictivos,
en enfoques incrementales, iterativos, en enfoques ágiles, híbridos. Entonces, porfa, lo que les decía, con todo cariño se los digo, por favor, no caigan en esas radicalidades, que es que lo ágil es lo moderno, que es que lo predictivo sí funciona, en el ágil usted arranca pero no sabe a dónde va a llegar y que, no, porfa, todo proyecto es único, ¿sí? Y esta adaptación de la matriz de Stacy, pues nos dice, venga, si el grado de cambio, para entender esto fundamentalmente, porfa, para entender esto, ¿cuándo utilizar un enfoque predictivo? Cuando hay una baja incertidumbre en requerimientos y en la solución. Por eso, si usted tiene que construir un edificio, el enfoque apropiado es un predictivo. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar enfoques ágiles? Y estoy viendo los dos extremos, si se dan cuenta. Sí, estoy mencionando acá los dos extremos. ¿Cuándo mencionar enfoques ágiles? Cuando hay una alta incertidumbre en requerimientos y en la solución. Expliquemos eso. ¿Qué es una baja incertidumbre en requerimientos? Pues que el cliente tiene muy claro qué es lo que quiere. ¿Qué es una baja incertidumbre en la solución? Pues que como el cliente sabe muy bien qué es lo que quiere, pues yo puedo dar un plan detallado de cómo conseguir eso, un cronograma detallado, un presupuesto detallado. Pero está el otro extremo, que es que, pues cuando el cliente no sabe muy bien qué es lo que quiere, tiene una idea, ¿sí? Y acá si hay algún ingeniero de sistemas, pues por ahí se originó, ¿cierto? Oiga, yo necesito un software, que una plataforma que me sirva, pero yo todavía no sé qué todo lo que le pongo, una app, ¿cierto? Yo todavía no tengo muy claro qué es todo lo que le podemos meter a eso y todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Esperar a que el cliente tenga supremamente claro todo eso? No, porque perfectamente no lo va a tener claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arranque. Arranque y vaya adaptando. Arranque por lo que tiene más o menos claro y trabájele a eso, ¿sí? Porfa. Los enfoques ágiles, esa palabrita no quiere decir que son más rápidos o la entrega más rápida que los enfoques predictivos del producto del proyecto. No, el ágil se refiere a esto, a que se adapte y, si es verdad, que está entregando valor más temprano en el proyecto. No que haga el proyecto completo más rápido, no, pero está entregando valor más temprano en el proyecto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que entrega? Lo poco que el cliente tenía claro que quería. ¿Ok? Y para dónde va todo, si me preguntan a mí, los enfoques híbridos, que usted ya se imagina qué es eso, ¿cierto? Pues la combinación. Pero para poder combinar de manera apropiada herramientas ágiles con, no sé, ciclo de vida predictivo o herramientas predictivas con un ciclo de vida ágil, o pues usted tiene que entender todo esto, ¿vale? ¿Ok? Entonces, yo no sé si le espero haberles podido transmitir la complejidad de lo que es gerenciar un proyecto y de lo que es conseguir lograr que a través de su equipo el proyecto tenga éxito. Eso es complicadísimo, ¿sí? Y eso requiere que usted se forme en este tema. Y por eso decíamos, pues todas esas oportunidades laborales, haga el ejercicio, póngase a buscar oportunidades laborales y va a ver, ¿cierto? Oiga, necesito ingeniero, pero que esté certificado PMP. Si Ecopetrol está buscando un ingeniero civil que esté certificado PMP, ¿es porque lo va a poner a diseñar la tubería? No, lo va a poner a gerenciar el proyecto. Y entonces tiene que saber de todas estas cosas, ¿vale? Eso es lo que nos da la certificación PMP. Entonces hablemos de cositas claves del PMI y de la certificación PMP. El PMI, Project Management Institute, ya les mencionaba, es un instituto fundado en el 69 con oficinas centrales en Filadelfia, en Estados Unidos, que no es el único que le ha trabajado el tema de gerencia moderna de proyectos. Existe también, mire, existen un montón de instituciones dedicadas al tema de gerencia moderna de proyectos. ¿Por qué? Porque cuando las organizaciones entendieron ese grafiquito de entorno, valores, misión, visión, ¿qué dijeron? Oiga,
las personas que estén a la cabeza de nuestros proyectos deben saber de gerencia de proyectos, ¿sí? Y entonces se dedican un montón de diferentes instituciones a trabajarle al tema de gerencia moderna de proyectos, a darnos recomendaciones, a darnos mejores prácticas con respecto a la gerencia moderna de proyectos. Entonces está el de Estados Unidos, el Project Management Institute, pero también hay europeo, IPMA, ¿cierto? Pero también, no sé, ustedes han escuchado de pronto Prince2 en el Reino Unido, pero también hay estándar japonés, pero también hay estándar australiano. Ahora, como en todo, si usted se pone a mirarlos y a compararlos, pues le hablan básicamente de lo mismo, ¿ok? Ahora, a nivel mundial, el Project Management Institute es el líder en este tema. ¿Y qué fue lo que hizo? Identificar esas mejores prácticas, ¿cierto? Y recomendarnos cositas para lograr que su proyecto tenga éxito, que cubren diferentes industrias, ¿sí? Lo que decíamos antes, oiga, esto sirve para cualquier proyecto, en cualquier industria. Y el PMI da varias certificaciones. La que nos tiene reunidos hoy acá, que es la certificación PMP, Project Management Professional. Alrededor de 1.400.000 PMPs a nivel mundial. Mire lo interesante, solamente 38.000 en Latinoamérica y el Caribe. Usted no se imagina cuántas personas he logrado yo ubicar en Chile, en República Dominicana, en Ecuador, en Panamá, ¿cierto? De compañías que están buscando PMPs. ¿Mm? Esto, otra vez, la demanda es enorme de profesionales que estén capacitados, que estén formados en el tema de gerencia de proyectos. Y hay otras certificaciones, la CAPM, que es una certificación más básica, ¿cierto? En esta, a usted le piden tener experiencia en gerencia de proyectos. Pilas, en gerencia de proyectos no quiere decir experiencia como gerente de proyectos. Es decir, lo que vamos a ver ahorita, usted puede cumplir las horas que le exigen, ¿cierto? O bueno, el tiempo que le exigen de experiencia en gerencia de proyectos sin haber sido gerente de proyectos nunca, pero que usted era el encargado de crear cronograma, de controlar costos, ¿cierto? De identificar riesgos, de si usted participaba en esas cositas, eso le suma ahí. Esta certificación, no le exige tener esa experiencia. Entonces es clave para, no sé, personas recién graduadas, ¿cierto? O que están por graduarse, pueden buscar la certificación CAPM. Pero existen un montón de otras certificaciones y acá no están todas que ofrece el PMI, porque otra vez nuestro tema es la certificación en gerencia de proyectos, pero hay certificación en gerencia de programa, en gerencia de portafolio, en análisis de negocio, en cronograma, en riesgos, en enfoques ágiles, disciplina ágil. Está el sellito ATP, que es este que ustedes ven acá. ¿Qué es ATP? Authorized Training Partner, ¿sí? Un partner de capacitación autorizado. ¿Autorizado por quién? Por el PMI. La Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, ¿sí? Tiene una relación de más de 20, ya vamos, 23 años con el PMI, ¿sí? Y fue la primera institución de educación superior en el país en obtener el sellito REP, que era el precursor de este, Registered Education Provider, proveedor de educación registrado, que durante la pandemia el PMI evolucionó el REP al ATP, pues la escuela también fue la primera institución de educación superior en el país en obtener ese ATP. ¿Por qué les menciono eso? Porque eso nos va a traer un montón de beneficios, ¿cierto? Si nos formamos con los cursos de la escuela. ¿Qué es lo que les pongo acá? El tener ese sellito ATP confiere al estudiante un plus de confianza sobre la formación que recibe. El PMI está diciendo, vea, yo confío en la Escuela Colombiana de Ingeniería cuando está formando con respecto a gerencia de proyectos y por eso nos da ese sellito. Y otra vez, ¿qué hizo el PMI? Desarrollar esas mejores prácticas en gerencia moderna de proyectos, Modern Project Management. Y que eso lo reúne en un librito que si usted está acá muy seguramente ha escuchado, la famosa guía PMBOK. ¿Y por dónde arranca la guía PMBOK? Por decirnos lo que ya hemos repetido acá varias veces. La gerencia de proyectos debe ser entendida como una profesión, ¿sí? La gerencia de proyectos debe ser entendida como una profesión. Traducción, si usted se va a desempeñar como gerente de proyectos, lo mínimo que debería hacer es capacitarse en gerencia de proyectos, ¿sí?
Y entonces nos dan un montón de esas mejores prácticas, un montón de recomendaciones para gerenciar los proyectos. Y entre otras cosas que nos dicen, lo que le acabamos de dedicar un montón de tiempo. El tailoring, la traducción de eso, tailor es sastre, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Todo proyecto es único. Tome estas recomendaciones que le estamos dando y adáptelas. Corte acá, suéltele acá, ¿cierto? Un tailor, sastre, ¿sí? Y adapte eso a las necesidades particulares de su proyecto. Y entonces el PMI a través de un montón de años, ¿cierto? Más de 50 años, le ha trabajado a esto y ha propuesto esas mejores prácticas en gerencia de proyectos. Entonces todas estas son las ediciones de la guía, ¿cierto? Y estamos actualmente con la 7ª edición de la guía, ¿cierto? Donde nos habla aún de procesos gerenciales, nos habla de enfoques ágiles, ¿cierto? Da una sombrilla un poco más filosófica que las anteriores, donde nos habla de 4 valores, 12 principios, 8 dominios, ¿cierto? Y eh, evolucionó hace un par de años de la 6ª edición a esta 7ª, acompañada con este librito de grupos de procesos. ¿Por qué les menciono esto? Porque para obtener la certificación, entre otras cosas, hay que entender todo lo que nos dicen ahí, ¿sí? En esa famosa guía PMBOK. Entonces, hablando ya del examen, ¿sí? ¿Qué hay que entender? Que el examen gira alrededor de un documentico que es bien pequeñito, que se llama el ECO, el Exam Content Outline, ¿cierto? Que es básicamente, ¿qué? Un listado de temas en donde el PMI nos está diciendo, oiga, lo que yo le voy a preguntar en el examen para poder usted obtener la certificación PMP, ¿sí? Son esos temas, ese listado de temas que está ahí. ¿Ok? Costo, que son preguntas inmediatas, ¿cierto? Para obtener, o más bien, para tomar el examen de certificación, ¿cierto? Yo tengo que pagar $324 si soy miembro del PMI, 555 si no soy miembro, lo que inmediatamente, ¿a qué lo lleva uno? Hágase miembro del PMI. Para hacerse miembro del PMI, ¿qué necesita? Una tarjeta de crédito con cupo, obviamente, ¿cierto? Hacerse miembro del PMI tiene un costo de $129. Fíjense que es pura estrategia que ha funcionado, que es que si usted se hace miembro del PMI y toma el examen siendo miembro del PMI, pues en todo caso es más barato que presentar el examen sin ser miembro del PMI. ¿Listo? Todas estas cosas las mencionamos y las vemos con más detalle en nuestro cursito de preparación. Pero ¿qué pasa? Que el PMI no es que usted, venga, yo quiero certificarme, ahí está la plata, venga y toma el examen. No, el PMI se reserva el derecho de quién toma el examen y quién no. A eso los llamamos criterios de elegibilidad. Para poder ser elegible, tengo que seguir cualquiera de estos 3 caminos. Ser graduado de pregrado de una institución GAC, es decir, que esté certificada por el PMI. El segundo es ser profesional, la gran mayoría vamos a ir por acá, ¿cierto? Ser profesional. ¿Y qué nos exige? 3 años de experiencia en gerencia de proyectos, que menos mal ya había adelantado este tema. 3 años de experiencia en gerencia de proyectos no quiere decir 3 años de experiencia como gerente de proyectos. Usted puede cumplir este criterio de elegibilidad sin haber sido gerente de proyectos nunca. ¿Mm? Oiga, pero yo participaba en la creación del cronograma, en el control del presupuesto, en hacer auditorías de calidad, en identificar riesgos, ¿cierto? En hacer gestión de stakeholders, ¿cierto? De interesados en el proyecto. Y usted cumple estos 3 años, ¿sí? El tercer camino es si hay algún técnico en donde le exigen muchos más años de experiencia, ¿cierto? Es decir, que no tenga un título profesional. Cualquiera de estos 3 caminos debe complementarse con una capacitación específica en gerencia de proyectos, ¿sí? De mínimo 35 horas.
Por eso vamos a ver el curso que ofrece la Escuela Colombiana de Ingeniería como ATP, ¿sí? De preparación para el examen de certificación es de 40 horas, lo que está garantizando que usted cumple esto. Y como la escuela es ATP, es partner del PMI, si usted toma el curso con la escuela, este criterio de elegibilidad inmediatamente ya lo puede chulear. Esto ya lo cumple. ¿Vale? Bueno. El examen. El examen son 180 preguntas que nos dan 3 horas y 50 minutos para contestar. ¿Sí? Y se puede presentar en sitios Pearson, ¿cierto? Es decir, en sitios específicos que acá en Bogotá hay varios, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Manizales, hay varios, ¿sí? O se puede presentar lo que llaman un examen supervisado, un proctor exam, ¿sí? Que usted lo puede tomar desde su casa a las 2 de la mañana, un domingo, ¿sí? Cuando usted quiera. Obviamente le van a pedir ciertas em, características y limitaciones sobre su computador para poder hacerlo, pero usted lo puede hacer, ¿cierto? Desde su casa, desde su oficina o yendo a un sitio Pearson. Y el examen está dividido en 3 secciones con 2 descansos de 10 minutos. Usted contesta de la pregunta 1 a la 60 y ahí tiene la opción de tomar un descanso de 10 minutos. Después contesta de las 61 a las 120 y ahí le dan la opción de esos 10 minutos de descanso y después del minuto de la pregunta 121 a la 180. Para contestar todo eso le dan 3 horas 50 minutos. ¿Ok? ¿Usted obtiene la certificación y entonces usted ya es PMP eternamente? No. Esa certificación tiene una vigencia de 3 años. Entonces uno se coge la cabeza, ¿cierto? Y dice, uy, no, César, no. O sea, cada 3 años me toca estar tomando el examen. No. Si usted ya obtuvo la certificación, ya hizo lo más difícil. De acá en adelante, ¿qué es lo que tiene que hacer? En cada ciclo de renovación, que son 3 años, usted debe demostrar ante el PMI mínimo 60 PDUs. ¿Qué son PDUs? Professional Development Units, unidades de desarrollo profesional. ¿Cuál es la forma más sencilla de obtener PDUs? Capacitación. Si usted toma un curso de gerencia de riesgos en proyectos con la Escuela Colombiana de Ingeniería de 24 horas presencial, eso le da 24 PDUs. Una PDU equivale a 1 hora presencial de capacitación. ¿En qué se traduce eso? Que lo que nos están diciendo es, venga, usted ya obtuvo la certificación, pero no se me quede dormido, actualícese. Pero son 3 años, 60 PDUs, es decir, 20 PDUs por año, es decir, un curso de capacitación de 20 horas cada año. Eso no es difícil de conseguir. ¿Ok? Ahora, también nos dice, usted puede conseguir esas PDUs de diferentes maneras. Con capacitación, educación, que le exigen que sea mínimo 35 PDUs. Pero también la dan PDUs por lo que ellos llaman giving back, ¿cierto? Es decir, voluntariados, que usted escriba artículos en gerencia de proyectos, que usted trabaje en gerencia de proyectos, eso le da PDUs, ¿sí? Mínimo 35 en educación. Eso, entre otras cosas, ¿qué quiere decir? Que usted puede cumplir las 60 en capacitación. Como mínimo 8 de cada una de ellas en cada una de estas 3 cositas, porfa. ¿Sí? ¿Que sale de dónde? Del famoso triángulo de talento, del PMI. ¿Qué es lo que nos dice el triángulo de talento? Solamente para entender esto rápidamente. Oiga, que si usted quiere ser un buen gerente de proyectos, usted debe formarse y debe desarrollar habilidades en los 3 lados de ese triángulo. ¿Cuáles son los 3 lados de ese triángulo? Formas de trabajo, que es toda la parte teórica de gerencia de proyectos, grupos de procesos, enfoques, ¿cierto? Enfoques ágiles, iterativos, incrementales, predictivos, herramientas técnicas. Pero usted debe también desarrollar y saber aplicar habilidades de poder, lo que hoy en día se llaman habilidades de poder, que antes se llamaban habilidades interpersonales. Soft skills o interpersonal skills, que usted desarrollar habilidades en negociación, manejo de conflicto, comunicación, inteligencia emocional,
todas esas cosas que son claves, ¿sí? Para gestionar su equipo, por ejemplo, es clave que usted lo sepa motivar, que usted lo sepa influenciar, pero es clave que usted sepa negociar, ¿cierto? Con proveedores, con subcontratistas, con el mismo cliente, ¿sí? Y el tercer lado es lo que llaman visión para los negocios, que no es otra cosa que lo que ya entendimos acá, que su proyecto no se está haciendo porque sí, su proyecto es parte de la planeación estratégica de la organización, el proyecto es parte de la gestión organizacional de proyectos, ¿se acuerdan? El proyecto puede ser parte de un programa, fijo es parte del portafolio, pero su proyecto no se está haciendo porque sí, su proyecto se está haciendo porque adiciona valor a la organización, que usted entienda eso, es importantísimo. ¿Y por qué les menciono estas tres cositas? Porque recuerden, el examen gira alrededor del ECO, el Exam Content Outline. Y cuando nos explican los componentes del ECO, nos hablan de estas tres cositas, los tres dominios, personas, procesos y entorno empresarial, que no es otra cosa que esto mismo. Personas tiene que ver con todo esto de habilidades interpersonales, procesos que tiene que ver con todas las formas de trabajo y la visión para los negocios con el entorno empresarial. Entonces, ¿cómo obtener esa certificación PMP? Usted hace la aplicación, el PMI lo declara elegible y usted va y presenta el examen, ¿sí? 180 preguntas, 3 horas 50 minutos. ¿Y sobre qué le van a preguntar? Sobre el contenido del ECO. Preguntas alrededor de habilidades interpersonales, personas, procesos, formas de trabajo y el entorno empresarial. Y la Escuela Colombiana de Ingeniería, por ser ATP, ¿sí? El PMI, a todos los que tomen el curso de preparación para obtener la certificación PMP con la Escuela Colombiana de Ingeniería, les da acceso a una plataforma, el famoso PMI Law Choice, que ahorita les voy a mostrar, en donde, entre otras cosas, ¿qué tenemos? El material de preparación. Una cosa es que en el ECO, que cualquier persona puede entrar a la página del PMI y descargar ese documentico que yo les decía es de 10, 12 páginas, ¿sí? Porque lo que trae es el listado de los temas. Eso es una cosa. Otra cosa es que por la escuela ser ATP del PMI, partner del PMI, en esa plataforma el PMI nos da este material, 6 lecciones, que es el desarrollo de todos los temas del ECO, mucho más específicos. ¿Ok? Entonces lo que hacemos durante el curso es cubrir todo ese material que nos da el PMI. ¿Sí? El curso de preparación para el examen de certificación PMP es de 40 horas. Son 10 sesiones, 4 horas por sesión. De 6 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Es un curso súper intensivo. ¿Sí? La modalidad es remota. ¿Para qué? Para que si usted está trabajando, ¿cierto? Sea más fácil que usted se pueda conectar a las 6 de la tarde, ¿cierto? De lunes a viernes, 2 semanitas. Entonces usted habla con su jefe y le dice, venga, es que estas 2, ¿se acuerda que usted me está pidiendo que me certifique PMP porque de esa forma la compañía va a poder aplicar a tales licitaciones y tales cosas? Y porfa, la certificación es individual. Perdón cómo lo voy a decir, pero el que se valoriza en el mercado es usted. ¿Sí? Es del individuo, es el que obtiene la certificación. Entonces, hacemos este curso de esa manera. De lunes a viernes, 10 sesiones, es decir, 2 semanitas, de 6 a 10 de la noche. ¿Sí? Así como estamos haciendo esta charla. Y otra vez, por ser la escuela ATP, entonces el PMI nos da ese material. A cada uno de los participantes, ¿sí? Les da acceso a esa plataforma que ahorita les voy a mostrar. Y en el curso, ¿qué es lo que buscamos? Pues guiar y preparar a los participantes para obtener la certificación PMP del PMI. Y entonces cubrimos todo ese tema, el Exam Content Outline con esos 3 dominios a través de todo el material que nos da directamente el PMI, ¿cierto?
6 lecciones: el entorno empresarial, el inicio del proyecto, la planificación del proyecto, el liderazgo del equipo, apoyo al equipo y cierre del proyecto. A través de esas 6 lecciones se está cubriendo todo el tema del eco, que otra vez vuelvo y digo, gira alrededor de esos 3 dominios que nos plantean. Entonces, vamos a utilizar ese material. Esto es un ejemplo de ese material del PMI, ¿cierto? Para cubrir las 6 lecciones. Pero les decía, por ser la Escuela Colombiana de Ingeniería, ATP del PMI, nos da beneficios. Ese material al cual podemos acceder a través de esta plataforma, el PMI Law Choice, ¿sí? Entonces usted se inscribe por estar tomando usted el curso con la Escuela Colombiana de Ingeniería, que es ATP. Entonces le vamos a dar un access key, una llave de acceso que le va a permitir entrar a esa plataforma. Usted va a poder entrar a esa plataforma desde la primera vez que entra, ¿sí? Usted tiene 1 año de utilización de esa plataforma. Y en esa plataforma usted encuentra no solamente el material, que sería solo esto, encuentra un montón de cositas más, ¿sí? Entonces decíamos el material, el documento de trabajo del estudiante, pero también un montón de formatos, plantillas, de listas de chequeo que le sirven a un gerente de proyectos. También se hace una encuesta posterior al curso. Obviamente usted entonces califica el curso de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 21 videos que vamos a ver a lo largo del curso sobre diferentes temas relativos al examen y a la gerencia de proyectos, obviamente. Y exámenes de prueba vamos a hacer, ¿ok? Entonces, por acá les presento algunos pantallazos de los 21 videos que tenemos ahí para que vamos a ir viendo a lo largo del curso sobre cuándo aplicar metodologías ágiles, sobre canales de comunicación, sobre cómo hacer reportes de estado del proyecto, sobre entender todo lo de metodología ágil, ¿cierto? Enfoques ágiles, todo lo de habilidades interpersonales, cómo tratar con personas difíciles, el método de la ruta crítica, el Critical Path Method, para calcular el cronograma del proyecto, ¿cierto? Vamos a ver todos esos videos, pero pues nos vamos a preparar para el examen, ¿sí? Entonces, alrededor de 400 preguntas que usted va a tener acceso dentro de esa plataforma y que vamos a ir haciendo exámenes a lo largo del curso. Entonces tenemos unas plantillitas, unos archivitos de forms, y a medida que vayamos avanzando, pues de una vez vamos practicando cómo son las preguntas del examen. Porque además de tener el conocimiento, hay que entender lo que yo llamo cogerle el feeling al examen, ¿sí? Entonces nos toca hacer exámenes de prueba, vamos a revisarlos, vamos a mirar, ¿cierto? Oiga, todos lo tuvieron bien, qué bueno. Oiga, todos lo tuvieron mal, ¿cuál era la trampa aquí? ¿Cómo se llegaba a la respuesta correcta? ¿Cierto? Todo eso lo hacemos también como parte del curso. Entonces, si usted está interesado en el curso, es que entre a la página de la escuela, que venga acá donde dice oferta académica, que venga acá donde dice educación continuada, cursos y talleres, busque los cursos de la unidad de proyectos y ahí va a aparecer el curso de preparación para el examen de certificación internacional PMP del PMI. Bueno, qué pena que me fui un poco largo, pero pues vuelvo y digo, muchas veces, fíjense que culturalmente no entendemos el reto que es estar a la cabeza de un proyecto y lo que implica la gerencia de proyectos. No somos conscientes de eso, pero el mercado ya es consciente de eso. Y entonces las organizaciones están pidiendo profesionales que sepan de gerencia de proyectos. Una forma de certificar que usted sabe de gerencia de proyectos a nivel mundial, pues es la certificación PMP, que es reconocida internacionalmente. Entonces, muchas gracias. Si hay preguntas, si hay dudas, pues procedemos, como decía Norma al comienzo de nuestra sesión, a resolverlas. Entonces, no sé, Norma, si tienes por ahí alguna pregunta, alguna duda que podamos Pues, resolver. ingeniero, te cuento que no tenemos preguntas en el chat. Ok. Aún no
sé si alguno de nuestros participantes quiera intervenir o dejar una pregunta en el chat para que aprovechen y tú se las puedas contestar de una vez. Vale, gracias Norma. Y en todo caso decirles a todos, porfa, ahí está mi correo, cesar.leal@escuelaing.edu.co. Para lo que necesiten, porfa, con toda confianza me escriben y les resuelvo si ahorita no tiene alguna pregunta, que a veces eso pasa, ¿cierto? Que uno dice, no tengo ninguna pregunta y después más adelante dice, bueno, venga, que sí, me pueden escribir, yo les resuelvo cualquier duda, lo que necesiten con mucho gusto. Em, y en todo caso, pues lo que les comentaba Norma al comienzo de la sesión, la idea es, se grabó esta sesión por si usted quiere tener la grabación y volver a mirarla o por si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que cuando usted vuelva otra vez a mirar el video le surja, porfa, me la escriben directamente. Entonces, no, Norma, no hay preguntas. No hay preguntas, ingeniero. Vale. Bueno, entonces, pues a todos muchas Ingeniero, gracias. Sí. muchísimas gracias a ti por esa excelente presentación que nos deja como en expectativa, la verdad, Ujú. acerca de todo lo que genera. Ok. Muchas gracias, Norma, a ti. Muchas gracias a todos. Y por favor, si tienen alguna pregunta sobre el tema, sobre la Escuela Colombiana de Ingeniería, como les comentaba, es líder en este tema de gerencia